Mi marido, el canalla, dijo: «Vas a dormir en el cuarto de invitados hasta que te disculpes». Yo simplemente asentí y dije: «De acuerdo». A la mañana siguiente, entró y preguntó: «¿Ya has aprendido la lección?». Pero cuando vio mi lado del armario vacío y los papeles del divorcio sobre el escritorio, por fin entendió quién estaba realmente al mando. «¿Quién te ha dicho que podías montar una escena esta noche?», siseó Eduardo a través de la servilleta de lino blanco, mientras los camareros se apresuraban con campanas de plata. Su sonrisa permaneció fija para la mesa, pero sus ojos eran puñales. La copa de cristal cerca de mi codo tembló un poco, porque mi mano no estaba tan firme como yo quería. A su derecha, la joven de los pendientes de diamantes presionó 2 dedos en su manga, como si fuera dueña de la tela. Se rió, una risa suave y pulida, y dijo: «Relájate, Edu, solo está bromeando». Fue la primera vez que oí el apodo. No sonaba a negocios, sonaba a un secreto que yo no había consentido. No empecé el día esperando ser humillada en una mesa que costaba más que mi primer coche. A las 5:45 de la mañana, el ático estaba en silencio, excepto por el zumbido del frigorífico y el suave clic del ascensor en el pasillo. Me di el café de Eduardo, una cucharada colmada de la mezcla intensa, una pizca de canela, porque su madre jura que es buena para el corazón, 2 gotas de vainilla. Y encendí la cafetera. Mientras burbujeaba, planché sus camisas. La tintorería nunca deja los cuellos como es debido. Y Eduardo se da cuenta. Me quedé junto a la tabla de planchar, viendo la primera franja pálida del amanecer deslizarse sobre el Parque del Retiro y presioné el botón de vapor como si estuviera alisando el día antes de que tuviera la oportunidad de arrugarse. Antes de continuar, gracias por estar aquí y por compartir este viaje de fuerza y autoestima. Si crees que toda mujer merece recuperar su voz, suscríbete. Es gratis y ayuda muchísimo. Ahora veamos qué sucede a continuación. La ventana de la cocina me devolvió el reflejo de una mujer con un peinado cuidado y una bata de seda de París que antes me hacía sentir glamurosa. La seda sigue siendo preciosa. Quien se ha desvanecido soy yo. Dispuse las vitaminas de Eduardo en la bandeja de plata en forma de hoja que su madre nos regaló. Me encontré contándolas 2 veces. Omega 3, vitamina D, magnesio, solo para mantener las manos ocupadas. Hubo un tiempo en que su primer sorbo de café y el pequeño sonido de «gracias» que hacía parecían una victoria compartida. Últimamente parece una puntuación que se espera que mantenga sin fallar. Entró, revisó el móvil antes de mirarme y dijo: «Cena esta noche, Industrias Romero, ¿recuerdas? Lo más granado de Madrid», asentí. Besó el aire cerca de mi mejilla. «Buena chica». Las palabras aterrizaron como un pequeño corte de papel, fácil de ignorar, pero que seguía escociendo. A las 3 de la tarde, mi peluquero me peinó el cabello en el estilo que Eduardo llama elegancia accesible, que significa ondas suaves que no se mueven, a menos que se caiga el bolso. Tenía la lista de invitados en el regazo y un bolígrafo en la mano. Tomo notas en los márgenes. Ricardo Romero prefiere la historia a la vela. A su mujer le encantan los perros pequeños y detesta la carne roja. La pareja del director financiero colecciona teteras. Memorizo a las personas de la misma manera que algunas mujeres memorizan recetas. Es una habilidad que no se ve hasta que salva a alguien de un apuro. Mi móvil se iluminó con el nombre de Catalina. Solíamos caminar juntas por el Retiro al amanecer. Dejé que saltara el buzón de voz porque no tenía energía para explicar por qué siempre parezco ocupada justo cuando ella está libre. La manicurista preguntó si quería el color atrevido o el seguro. Elegí el rosa pálido que combina con todo y no dice nada. En el armario, pasé los dedos por el vestido esmeralda que hace que mi piel parezca más cálida. Podía oír a Eduardo en mi cabeza. El verde te hace parecer que te esfuerzas demasiado. Me puse el vestido azul marino que aprobó la semana pasada y practiqué mi sonrisa en el espejo. Ni demasiado amplia, ni demasiado pequeña. La expresión que usas cuando se espera que seas la temperatura de la sala. El comedor del Hotel Palace olía a madera pulida y aceite de trufa. Las luces eran lo suficientemente bajas como para ocultar rostros cansados. Las esposas se agrupaban en un rincón, riendo con un poco de aire de más en sus voces, intercambiando novedades sobre colegios y alquileres de verano en Marbella. Ocupé mi lugar junto a Eduardo, la posición que he mantenido durante 12 años, y sentí el peso familiar de su mano en la base de mi espalda. Fue entonces cuando ella llegó. La joven se movía como la gente que piensa que los focos son un derecho de nacimiento. Su vestido era elegante y brillante, del tipo de tela que susurra al pasar. Se deslizó en el espacio entre nosotros con una familiaridad casual. «Ahí estás», le dijo,
como si yo fuera la persona que la había hecho esperar. Eduardo la presentó como Mónica, una consultora. No dio apellido. Una revolucionaria, añadió, como si fuera un titular. Ella se rió y le tocó el codo como si fuera una costumbre. Los miembros del consejo se dieron cuenta. Las esposas se dan cuenta de todo. Mónica lo llamó Edu, lo que sonaba privado y ridículo al mismo tiempo. Decidí ser cortés. Le pregunté dónde había crecido, qué la había traído a Madrid, cuánto tiempo llevaba trabajando en estrategia. Respondía como una persona a la que le gusta más que le pregunten qué responder. Luego inclinó la cabeza hacia mí. ¿Todavía tienes esa preciosa lámpara oriental en el dormitorio principal?, dijo. ¡Qué suerte! El cuarto de invitados también es adorable, por cierto. Con el sol de la mañana... Mi servilleta se deslizó al suelo. Yo no había mencionado la distribución de nuestro apartamento. Me dije a mí misma que solo estaba demasiado ansiosa, como pueden ser las personas nuevas cuando quieren integrarse rápidamente. Justifiqué la familiaridad como juventud. Justifiqué el perfume que olía a pomelo y algo más agudo. Pero ella continuó, admirando el miró de la biblioteca que no es un miró, solo una litografía que a Eduardo le gusta fingir que es importante, y describiendo la vista desde nuestra terraza, como si ya hubiera estado allí viendo las luces de los coches en el paseo de la Castellana convertirse en hilos. Solo se necesita una simple frase para inclinar una habitación. Edu dice que eres un ángel por mantener todo en marcha, dijo. Él necesita eso. Las esposas, que no me debían nada, me miraron y luego a sus platos. La sopa llegó. Un camarero colocó un cuenco frente a mí y me quedé mirando el vapor porque era más fácil que mirar a mi marido. Mi estómago se sentía como si hubiera fallado un escalón en la oscuridad. Mónica se inclinó sobre Eduardo, sus nudillos rozando su corbata. «Lo has vuelto a hacer», dijo. Y le rehizo el nudo como si lo hubiera practicado. Fue un gesto pequeño, demasiado fácil y demasiado seguro de sí mismo. Oí mi propia voz antes de tener un plan para ella. «¿Haces eso a menudo?», pregunté con los ojos en sus manos. La mesa se silenció de la forma en que la gente lo hace cuando siente un incendio antes de oler el humo. Eduardo se rió, esa risa de sala de juntas que puede convertir un no en un tal vez. «Leonor», dijo, usando mi nombre como una advertencia, no como un saludo. «No retrocedí». «Tengo curiosidad», añadí, manteniendo mi tono ligero. ¿Arreglar corbatas es parte del paquete de consultoría o es uno de los servicios premium? Alguien tosió. Un tenedor tintineó con demasiada fuerza contra la porcelana. Las esposas se concentraron en untar pan invisible con mantequilla. Los hombres contemplaron su vino. La sonrisa de Mónica se mantuvo, pero sus ojos se enfriaron. «Somos todos una familia aquí», dijo. «¿Verdad, Edu?» «Basta», dijo Eduardo entre dientes, con la boca todavía sonriendo al presidente del consejo sentado enfrente. Extendió la mano por debajo de la mesa y me pellizcó el interior del brazo. No con fuerza, solo un recordatorio. Años atrás, podría haberme reído y haberlo ignorado. Esa noche, el pellizco se sintió como un memorándum que yo no había firmado. La conversación se reanudó en fragmentos cuidadosos, como si todos hubieran acordado saltarse la página con el párrafo embarazoso. Bebí un sorbo de agua. La copa tembló contra mis labios. Para recomponerme, pensé en la mañana, en cómo crujió la tabla de planchar cuando la doblé, cómo el café calentó mis palmas, cómo coloqué sus gemelos en la cómoda, como dos pequeñas monedas. Pensé en nuestro 5º aniversario en París, en la forma en que me miró cuando bajé por la escalera del hotel con esa bata, en la forma en que creía que su mirada sería siempre así. La memoria puede ser una manta suave o una quemadura de cuerda. Esa noche arañaba. Ricardo Romero le pidió a Eduardo que hiciera un brindis por el trimestre. Eduardo se levantó, alto, apuesto y persuasivo, y agradeció a todos su confianza. Elogió al equipo, elogió a nuestros socios en la mesa. Su mano se desvió hacia la de Mónica por un instante que fue más largo de lo educado. Ella levantó su copa hacia él con una sonrisa diseñada para fotógrafos, y yo mantuve la mía firme. Cuando se sentó, inclinó su cuerpo hacia ella, no hacia mí. Ese cambio no es algo que se pueda citar en un tribunal, pero algunos cambios son acusaciones sin papeleo. Llegó el postre, una cosa delicada con azúcar hilado que captaba la luz. Mónica levantó su móvil y tomó una foto del plato. Luego giró la cámara para un selfie rápido con Eduardo de fondo. «Título», murmuró. «Ah, dejé mi cuchara. ¿Tienes un apodo para mi marido?», le pregunté amablemente. «¿O él solo usa el que tiene para ti en privado?». Mi voz no era alta, pero viajó. Sentí que la mesa se inclinaba a mi alrededor de nuevo,
esta vez como un barco cuando una ola lo pilla por sorpresa. La sonrisa de Eduardo murió primero. Luego su mandíbula tomó el control. La sorpresa brilló, luego el calor, luego algo plano y final que reconocí de los días en que despedía a gente durante el desayuno. Leonor dijo en voz baja, discutiremos tu comportamiento más tarde. Las palabras no pertenecían a nuestro matrimonio, pertenecían a su despacho de la esquina. Mónica abrió la boca, luego la cerró y se reclinó como si estuviera reconsiderando su inversión. Actué como si estuviéramos hablando de un punto aburrido del orden del día. Claro, dije. Asegúrate de ponerlo en la agenda. Odiaría que me acusaran de faltar a una reunión. Una de las esposas se tapó la boca con la servilleta para disimular una risa que no quería dejar escapar. El director financiero miró su plato como si estuviera leyendo números allí. El aire se enrareció. Incluso la música del bar del hotel pareció retroceder. Eduardo no me habló durante el viaje en coche a casa. Escribía en su móvil. Afuera, la ciudad brillaba a través del cristal tintado. Adentro, podía oír mi propia respiración. El perfume de Mónica, cítrico y mordaz, se aferraba a su chaqueta. Miré mis manos, cruzadas como las de una niña de colegio, y pensé en el vestido esmeralda, colgado en silencio en nuestro armario, el que había elegido para mí, y no había usado. Me pregunté cuándo empecé a dejar que otras personas eligieran mis colores. De vuelta en el ático, fue directamente a su despacho, con la puerta abierta lo suficiente como para mostrarme que no se estaba escondiendo, solo que no estaba disponible. Me quedé en la cocina, donde la mañana había sido amable. La bandeja de plata de las vitaminas brillaba bajo las luces. Lavé mi pintalabios de una copa que no era mía y la guardé como si nada hubiera pasado. Desde el despacho, su voz flotó una vez, tranquila y practicada mientras devolvía una llamada. Puse la tetera al fuego, aunque sabía que no iba a beber el té. Cuando finalmente apareció en la puerta, sin chaqueta, con la corbata aflojada donde los dedos de Mónica habían estado, su rostro era el mismo que pone para las cámaras cuando tiene que hablar de pérdidas como si fueran oportunidades. Vamos a ocuparnos de tu pequeño arrebato, dijo. Me enfrenté a sus ojos y asentí, sintiendo una extraña quietud posarse sobre mí. No era paz, era el espacio antes de una respuesta, vasto y expectante. Apagué la tetera, que había empezado a silbar, y dejé que el apartamento volviera a quedarse en silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban a través del cristal como una señal que no había notado hasta ahora. Él no se movió durante mucho tiempo después de esas últimas palabras. Las luces de la ciudad centellaban en su rostro, rompiéndolo en fragmentos de sombra dorada, y yo me quedé allí, preguntándome cuándo el silencio se había convertido en nuestro idioma más fluido. El aire entre nosotros parecía demasiado pesado para respirar. Finalmente exhaló y dijo en ese tono cuidadoso y pulido que usa cuando los inversores están observando, «Discutiremos tu comportamiento». Luego me dio la espalda y caminó hacia el dormitorio, como si el resto de la noche fuera una reunión que podía posponer a su antojo. La puerta se cerró tras él. El clic no fue fuerte, pero llevaba el tipo de finalidad que pone la piel de gallina. Me quedé en el pasillo mucho tiempo, mirando el reflejo de la lámpara en el suelo de mármol. El apartamento de repente parecía demasiado grande, demasiado brillante, demasiado silencioso. En algún lugar a lo lejos, sonó una bocina desde la calle. La ciudad seguía moviéndose, indiferente, mientras yo sentía que alguien había presionado el botón de pausa en mi vida. Cuando finalmente entré en el dormitorio, Eduardo todavía estaba en smoking, sentado en el borde de la cama navegando por su móvil. La pajarita colgaba suelta, la chaqueta sobre una silla, como una piel que se hubiera despojado. No levantó la vista cuando entré. «Me has avergonzado», dijo con voz medida, tranquila, delante de mi consejo, delante de Romero. No respondí. Las perlas en mis orejas se sentían demasiado pesadas, así que las desabroché con cuidado y las puse en la mesita de noche. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña mezcla de agotamiento y claridad. Finalmente me miró, los ojos vacíos, la boca apretada. «Fuiste imprudente, mezquina. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Se levantó y comenzó a pasearse, como hace antes de una gran negociación. «No puedo tener esto. No puedo tenerte poniendo en riesgo todo lo que he construido. Hasta que puedas comportarte apropiadamente, te quedas en el cuarto de invitados». Podría haber estado hablando de un socio comercial que no cumplió un plazo. Las palabras eran tan estériles, tan distantes que casi me reí, pero en su lugar solo dije, «De acuerdo». Parpadeó, sorprendido por mi calma. «Te quedas allí hasta que te disculpes conmigo y con Mónica». Eso casi rompió mi silencio. A ella, la mujer que conocía a la vista desde nuestro dormitorio. Pero mi lengua permaneció quieta. Me tragué las palabras.
Sentí ese sabor metálico subir como al morder papel de aluminio. «De acuerdo», repetí suavemente. Sus ojos se entrecerraron. Quería una reacción. No le di ninguna. Cuando me giré para colgar mi bata, murmuró algo en voz baja, algo sobre ingratitud. Lo dejé caer entre nosotros como una piedra. Esa noche, cogí una almohada, una manta delgada y mi móvil. La puerta del cuarto de invitados crujió cuando la abrí. El espacio olía vagamente a lavanda y cera para muebles, intacto desde la última visita de mi madre. Me quedé en la puerta un momento, dándome cuenta de que era la primera vez en 12 años que entraba en una habitación de mi propia casa sin preguntarme, ¿le importará? La cama era más pequeña, el colchón más firme. Me senté y dejé caer los hombros. El silencio no era solitario, era extraño pero no vacío. Podía oír la ciudad a través de la ventana entreabierta, una sirena en algún lugar a lo lejos, el clic rítmico de un semáforo peatonal, el zumbido bajo de los motores abajo. La máquina de ruido blanco de Eduardo no estaba aquí para ahogarlo todo. Me tumbé completamente vestida y miré al techo. El resplandor de la lámpara del pasillo entraba débilmente, formando un suave halo en la pared. Por primera vez en años, extendí la mano hacia la lámpara y la encendí solo porque podía. Cogí una novela de la mesita de noche, una que había comprado hacía meses y nunca había abierto después de que Eduardo dijera que leer antes de dormir me distraía demasiado. Las páginas susurraban mientras las pasaba. Leí hasta que me ardieron los ojos. Alrededor de las 3 de la mañana, me dirigí al baño de invitados, donde había escondido una vieja tetera para las visitas. La llené con agua del grifo y esperé a que zumbara. El vapor subió, fantasmal y ligero. Me serví té en una taza que decía «Alumna de la Universidad Complutense», una que guardaba detrás de la porcelana fina porque Eduardo odiaba las cosas desparejadas. El primer sorbo fue amargo, demasiado fuerte, pero supo a libertad. En algún momento, vi mi reflejo en el espejo. Mi pelo se estaba soltando, el maquillaje corrido, los ojos rojos. Pero había algo nuevo allí también. No belleza, no exactamente fuerza, solo yo, despojada de la actuación. Había olvidado cómo era eso. Volví a la cama y me eché la manta sobre los hombros. Por primera vez en años, me dormí sin esperar la respiración de otra persona para dictar la mía. La luz a través de la ventana del cuarto de invitados era más suave, más cálida que el brillo filtrado en nuestro dormitorio. Caía sobre el antiguo escritorio de mi abuela debajo de la ventana. No lo había usado desde la mudanza. El polvo brillaba en su superficie. Después de una ducha, me senté en él con un bolígrafo y un bloc de papel de algún hotel olvidado. Empecé a escribir sin pensar. Al principio era una lista, cosas pequeñas, mi carrera, mis amigos, mi nombre. Luego cosas más grandes. Mis elecciones, mi tiempo, mi paz. Cada palabra parecía arrancar una espina. Mi caligrafía comenzó ordenada, luego se soltó a medida que la tinta fluía. Escribí sobre los eventos de caridad, los fines de semana pasados sonriendo a personas que solo se dirigían a mí como la señora de Castillo, las docenas de escenas donde me reí de chistes que no me hacían gracia porque sentía a Eduardo observando mis reacciones. Cuando paré, 2 páginas estaban llenas. Me dolía el pecho, pero era el dolor del aire regresando después de mucho tiempo bajo el agua. En el cajón debajo del escritorio encontré mi vieja agenda de direcciones. El cuero estaba agrietado en el lomo. Hojeé nombres que no había visto en años. Amigos, clientes, mi instructora de yoga, que una vez me dijo que debía volver a escribir. Entre las páginas se deslizó una tarjeta de visita. Margarita Antúnez, abogada. Su caligrafía en el reverso era pequeña y ordenada. Por si algún día despiertas. Recordé esa subasta benéfica, su firme apretón de manos, los ojos perspicaces que parecían ver a través de mi risa educada. En ese momento no sabía a qué se refería. Ahora lo sabía. Coloqué la tarjeta frente a mí y la miré. De la misma manera que se mira una puerta cerrada cuando de repente te das cuenta de que sabes dónde está la llave. A las 6:30 de la mañana, un golpe en la puerta rompió el silencio. 3 toques precisos. Siempre llama así. Corto, seco, eficiente. Leonor. Su voz se filtró a través de la puerta, suave pero tensa. ¿Estás despierta? No respondí de inmediato. Terminé de aplicarme el pintalabios en el espejo, cerré el tubo y lo puse en la cómoda. Mi reflejo parecía extrañamente competente para una mujer que acababa de ser degradada en su propia casa. La puerta crujió y se abrió a medias. Eduardo estaba allí, todavía con su camisa de dormir, la mandíbula recién afeitada, la irritación ya viva detrás de sus ojos.
¿Ya has aprendido la lección? Me giré lentamente, sosteniendo mi taza de viaje con ambas manos. El olor a café llenó la pequeña habitación. ¿La lección? Pregunté con voz tranquila. Vas a tener que ser más específico. Entró, cruzando los brazos. No empieces. Me humillaste. Tienes suerte de que esté siendo paciente. Miré mi reloj. Paciencia, repetí suavemente. ¿Así es como lo llamamos ahora? Frunció el ceño, claramente no acostumbrado a esta versión de mí. Sus ojos recorrieron mi ropa. Un traje entallado, tacones, pelo liso y cepillado. ¿Por qué estás vestida así? No vas a ninguna parte. Tengo citas, dije. ¿Qué citas? Citas importantes. La simplicidad de la respuesta pareció perturbarlo. Buscó en mi rostro alguna señal de debilidad, pero no había nada más para él. Pasé junto a él, mi hombro rozando su brazo, y me dirigí a la cocina. Me siguió hasta la mitad del pasillo. Leonor, no seas ridícula. Guardé mi taza de viaje en mi bolso. Buen consejo, dije, manteniendo la voz amable. Deberías probarlo. Se detuvo, atrapado entre la ira y la confusión. ¿Crees que puedes simplemente ignorarme? Creo, dije, abriendo la puerta del ascensor, que te sorprenderá lo mucho que puedo hacer. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera responder. A medida que los números de los pisos descendían, me apoyé en la pared, sintiendo que mi ritmo cardíaco se ralentizaba. El reflejo que me devolvía la mirada en el acero pulido parecía tranquilo, casi sereno. Todavía no sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en años sería a un lugar de mi propia elección. Cuando el ascensor sonó en el vestíbulo, salí al aire fresco de la mañana. El portero asintió educadamente, sin saber que la mujer que pasaba junto a él, con un traje gris, ya no era la señora de Castillo. Aún no, de todos modos. Pero pronto. El aire de la mañana se sentía más fresco de lo habitual cuando pisé la calle de Serrano, el tráfico zumbando como una sinfonía inquieta. No había planeado a dónde ir primero, solo que no podía volver atrás. La ciudad tenía una textura diferente ahora. Nítida, eléctrica, viva. Cada paso lejos de ese ático parecía cruzar una frontera invisible. Tomé el metro por primera vez en años, deslizándome en un asiento de esquina entre una mujer con bata de médico y un hombre leyendo un periódico económico. Nadie me miró dos veces, lo cual fue extrañamente reconfortante. Vi mi reflejo parpadear contra el cristal oscuro del túnel. Pelo arreglado, pintalabios firme, ojos alerta. Por primera vez, parecía alguien capaz de empezar de nuevo. Me encontré frente a una torre de cristal en el Paseo de la Castellana antes de haber decidido totalmente venir. 42 pisos de ambición pulida. El bufete de Margarita Antúnez. La placa exterior de su oficina brillaba en oro, discreta pero imponente. Pulsé el intercomunicador y oí la voz nítida de su asistente. Señora de Castillo, la señorita Antúnez la está esperando. La oficina olía vagamente a cuero y papel viejo, ese aroma particular de los lugares donde la gente negocia vidas. Margarita estaba de pie detrás de un escritorio que parecía extenderse a lo ancho de un pequeño escenario. Estaba exactamente como la recordaba. Traje azul marino a medida, pendientes de perlas, postura como una regla. Sus ojos, sin embargo, eran más cálidos de lo que esperaba. ¿Has despertado?, dijo simplemente. He despertado, respondí, y le entregué la carpeta de notas que pasé la mitad de la noche preparando. 17 páginas de fechas, conversaciones, recibos, 12 años destilados en pruebas. Leyó rápidamente, marcando con un bolígrafo rojo, el sonido de la tinta arañando como pequeños veredictos. Cada pocos minutos murmuraba algo en voz baja. Desvío clásico de gastos. Comportamiento de control estandarizado. Posible uso indebido de bienes conyugales. Cuando mencioné que Eduardo había intentado contratar a su bufete una vez, su ceja se arqueó. Oh, hizo más que intentarlo, dijo, abriendo un cajón. Quería que lo representara durante una fusión, pero lo rechacé. Conflicto de intereses, se podría decir. Extendió la mano hacia un archivador y sacó una carpeta con la etiqueta Castillo, E. La deslizó sobre el escritorio con una satisfacción silenciosa. He estado guardando esto. Algo me decía que podrías necesitarlo. Dentro había copias de estados financieros de años pasados, registros públicos, transferencias corporativas, datos de empresas fantasma. Margarita se reclinó. Hombres como tu marido siempre piensan que han inventado el secreto, dijo. Pero olvidan que el secreto deja huellas, especialmente cuando viene con una American Express Gold. Su voz no contenía juicio, solo precisión. Me encontré respirando más fácilmente,
como si alguien hubiera encendido las luces en una habitación que no sabía que estaba a oscuras. Cuando terminamos, tenía un plan. Empezaremos con la documentación financiera, personal, propiedades, todo a tu nombre y todo lo que ha escondido. No lo alertes todavía. Su mirada se suavizó. No confundas silencio con debilidad. El silencio puede ser estrategia. Cuando salí de su oficina, el cielo había cambiado a un gris desvaído, del tipo que hacía que los edificios de cristal parecieran espejos. Podía verme reflejada en cada superficie, firme, erguida, ya no pequeña. Al día siguiente, entré en la oficina de clientes privados del Banco Santander, un lugar que solo había visitado una vez antes, siempre al lado de Eduardo. La recepcionista me saludó con una sonrisa cautelosa. Doña Leonor Castillo. Dudé, y luego dije, señorita Leonor Matos. Me llevaron a un despacho con vistas al Parque del Retiro, donde una gerente llamada Patricia se presentó. Tendría unos 50 años, mechas plateadas en su moño, ojos perspicaces pero amables. Necesito extractos de 3 años, dije. Todo. Ella asintió y empezó a teclear. En pocos minutos, la impresora zumbó, escupiendo página tras página, cada una un pequeño trozo de un rompecabezas que no sabía que existía. Hojeé las hojas y se me revolvió el estómago. Compras de joyas de Cartier en mi cumpleaños, ninguna de las cuales había recibido. Gastos de hotel en el Ritz, el Palace, el Villa Magna, siempre durante sus supuestas conferencias. Y luego, escondido entre los gastos de negocios, una línea que me hizo detenerme. Servicios de entrenamiento personal, Mónica R. Miré fijamente el importe mensual, constante, oculto bajo la rúbrica de bienestar. Sentí que Patricia me observaba. No hizo preguntas, pero su silencio era del tipo que entiende demasiado. Y hay más, dijo suavemente. Retiradas en cajeros automáticos, siempre los martes por la tarde. En efectivo. Cantidades exactas. Es un patrón. No me había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada gestionando su agenda, sus cenas, su sonrisa pública. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, silenciosas pero imparables. Patricia, sin decir una palabra, deslizó una caja de pañuelos por el escritorio. No eres la primera mujer que entra aquí con esa mirada, dijo suavemente. Pero podría ser una de las pocas que sale más fuerte. Me sequé los ojos y exhalé. Necesito cuentas nuevas, dije, mi voz firme, a las que él no pueda acceder. Ella sonrió con aprobación. Nos encargaremos de eso. Configuramos todo bajo mi nombre de soltera. Nuevas contraseñas, nuevas frases de seguridad, nuevos comienzos disfrazados de trámites bancarios. Cuando me fui, Patricia me entregó una carpeta y dijo, guarda esto a buen recaudo. Y recuerda, el dinero dice la verdad que la gente no dirá. 2 días después, volví al ático durante el horario de trabajo de Eduardo. El lugar olía vagamente a cera de cedro y su colonia, restos de un hombre que pensaba que la posesión significaba permanencia. El sumiller llegó precisamente al mediodía, un hombre alto, de pelo plateado y una autoridad tranquila, que proviene de décadas entre botellas más viejas que nosotros dos juntos. El señor Castillo me pidió que tasara la colección el año pasado, dijo, preparando su portapapeles. Levanté una ceja. No lo sabía. Él se rió. Rara vez se lo cuentan a las esposas, pero me alegro de que seas tú con quien trabajo hoy. Recorrimos juntos la bodega climatizada. Leía las etiquetas como si fueran versos sagrados. Vega Sicilia único, Pingus, Teso la monja. Luego se detuvo en un espacio vacío. Ah, el Vega Sicilia de 1999. Una caja preciosa. Se entregó en una dirección en el barrio de Salamanca el mes pasado. Me quedé helada. ¿Salamanca? Sí, para lo que el señor Castillo describió como un evento para clientes. Levantó la vista. Aunque recuerdo que esa dirección pertenece a un edificio residencial, no a una oficina. No dio más detalles, pero las palabras no dichas flotaban en el aire como condensación. Cuando terminó de catalogar, el valor de la colección era asombroso. Fotografió cada etiqueta, documentándolo todo meticulosamente. Antes de irse, me entregó una copia de la lista. «¿Querrás esto?», dijo. En mi experiencia, la esposa suele quedarse con la colección al final. Los hombres que engañan, sonrió con ironía, siempre subestiman el inventario. Después de que se fuera, caminé lentamente por el ático. Cada objeto parecía vibrar con un nuevo significado. El arte, las alfombras, incluso el piano sin tocar. Nada de eso parecía ya suyo. Esa noche, mientras esperaba en el vestíbulo a una furgoneta de reparto, Tomás, el portero, me vio. «Buenas noches, doña Leonor». Se detuvo, inseguro, y luego sonrió. «Señorita Matos». Parpadeé sorprendida.
¿Se acordaba? Se encogió de hombros. Siempre me gustó más ese nombre, dudó, mirando hacia el ascensor antes de bajar la voz. He estado guardando algo para usted. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño cuaderno negro. La cubierta estaba arrugada, las esquinas dobladas por el uso. Empecé esto hace un año. No me parecía bien lo que estaba viendo. Pensé que quizás lo necesitaría algún día. Dentro había notas manuscritas y ordenadas, fechas, horas, pequeños detalles. Regresó con joven rubia, no las hará. Sí. Salió a las 23, dijo reunión de emergencia. Regresó a las 6. Entregaron flores en el vestíbulo para la señorita M.R. Se me hizo un nudo en la garganta. Tomás, ¿por qué? Se rascó el cuello, incómodo. Señorita Leonor, usted siempre fue amable. Preguntaba por mi hija cuando nadie más recordaba su nombre. Pensé que si las cosas alguna vez iban mal ahí arriba, necesitaría a alguien que lo vio todo. Cerré el cuaderno suavemente. Gracias, dije. Las palabras parecían demasiado pequeñas. Él sonrió débilmente. Me alegro de verla más erguida estos días. Al salir para encontrar la furgoneta de mudanzas, el viento de la ciudad me barrió la cara, fresco, vivo y honesto. Durante años, pensé que el silencio mantenía la paz, pero el silencio solo me mantenía invisible. Ahora, cada verdad que descubría era un ladrillo en la fundación de algo nuevo. El conductor gritó mi nombre y me giré, con el cuaderno apretado contra mi pecho. Los faros se reflejaban en las puertas de cristal detrás de mí. Y por primera vez, no vi a la señora de Castillo, sino a Leonor Matos, de pie sobre su propio terreno. El conductor gritó mi nombre y me giré, con el cuaderno presionado contra mi pecho, todavía sintiendo el peso de la fe silenciosa de Tomás. La furgoneta estaba parada junto a la acera, el escape soltando humo como aliento en el aire fresco. Guardé el cuaderno en mi bolso. Asentí a los hombres y seguí caminando. Si me detenía el tiempo suficiente para pensar, podría perder el valor. Así que no me detuve. Dejé que mis pies decidieran y me encontré 5 manzanas al sur, en una cafetería estrecha que olía a almendras tostadas y pintura fresca. Un hombre con una chaqueta de trabajo azul marino levantó la mano. Leonor, dijo con voz baja, como si nos estuviéramos encontrando en una iglesia. Tenía ojos amables y las manos cuadradas y cuidadosas de alguien que hace cosas difíciles con delicadeza. Traslados discretos, extracciones sensibles, dije, probando la frase en mi lengua. Él sonrió. Es una forma de decirlo. Nos sentamos en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared. Le deslicé el plano que había dibujado en el escritorio de mi abuela con una regla y una paciencia que no sabía que aún poseía. Cada habitación tenía marcas en cinta azul, puntos para los artículos a embalar, X para lo que podía quedarse, estrellas para las cosas que me romperían el corazón si se perdieran. Estudió mis notas como si fueran un mapa de un tesoro enterrado. Ya has hecho la mitad de mi trabajo, dijo. Usaremos la entrada principal y la de servicio. Los horarios de los ascensores aquí. Buenas rotaciones de personal. Tocó un espacio cerca del vestíbulo. Tomás puede decirte. Dijiste que está de noche esta semana. El portero de la mañana es hablador y odia las entregas tempranas. Evítalo. Raúl, eres un profesional. Sacó un pequeño cuaderno y escribió en mayúsculas. Entramos de incógnito. Sin logotipos. La furgoneta dice Flores de Madrid. Tendrás una coordinadora. Helena es la mejor. Te enviará actualizaciones en código. Escribió 2 frases, luego giró el cuaderno para que pudiera leer. Compras entregadas significa que estamos dentro. Cena lista significa que la extracción está completa. Compras. Cena. Simple. Mi corazón se aceleró de todos modos, como un pájaro contra un cristal. Embalaremos tus cosas primero, dijo. Luego lo sentimental. Luego cualquier cosa que él pueda intentar reclamar más tarde. Fotos, documentos, joyas. Sus ojos se movieron hacia mi bolso. ¿Llevas lo esencial contigo? ¿Sin rastro? ¿3 horas? Pregunté. Él asintió. Una vez que empecemos, no vuelvas a mitad. Querrás hacerlo. No lo hagas. Complica las cosas. Entendido. Cerró el cuaderno. Leonor, añadió, inclinándose hacia adelante. No estamos robando. Estamos preservando. La palabra aterrizó dentro de mí como una mano firme en el hombro. Nos dimos la mano, su apretón firme. Al levantarnos, presionó un teléfono delgado en mi palma. Número temporal, solo para hoy y mañana. El de Helena está grabado. Afuera, el sol había subido un poco, convirtiendo los edificios de cristal en tiza brillante. Volví al ático con un vaso de papel calentándome los dedos, consciente de las 100 pequeñas piezas en movimiento que ahora se habían puesto en marcha. El miedo se entrelazaba con mi emoción.
No lo suficiente como para detenerme, solo lo suficiente como para recordarme que los riesgos eran reales. El miércoles comenzó con el clic de una llave en la cerradura. «Cariño», llamó mi madre, entrando en el vestíbulo con ese aroma floral fresco que ha usado desde siempre. Me encontró en el cuarto de invitados, entre pilas de papeles, el plano y un enredo de cables que estaba etiquetando. Sus ojos recorrieron el desorden. Luego volvieron a mí. «Bueno», dijo con los labios curvándose. «Ahí está, la chica que solía organizar su casa de muñecas por color y tramo de IRPF». Me reí, un sonido corto y sorprendido. No sé si soy valiente o tonta. «Ambas», dijo. «Así es como empieza el cambio». Me besó en la mejilla, luego me sostuvo a distancia de un brazo. «Pareces viva». Hicimos té en la pequeña tetera de invitados. El ritual familiar calmó mis manos. Le conté sobre el banco, la colección de vinos, el cuaderno que Tomás había guardado. Su boca se contrajo con una rabia que no necesitó deletrear. «Yo también empecé a guardar cosas», dijo, sacando algo de su bolso. Desplegó una pila ordenada. Fotos impresas de galas, Eduardo en segundo plano con la mano de Mónica en su manga, capturas de pantalla de páginas de redes sociales donde la misma joven aparecía en más fotos de las que tenían sentido. Recibos de restaurantes de cenas familiares a las que él nunca asistió. Encima, un pequeño diario cubierto de tela. Cada vez que llamabas y decías que estabas bien, pero sonabas como si hubieras estado llorando, anotaba la fecha. No quería presionarte. Quería pruebas para cuando decidieras que merecías algo mejor. Algo en mi pecho cedió. No un colapso, sino como una puerta abriéndose en una casa con bisagras atascadas. «Debería habértelo contado antes», susurré. «Me lo contaste en los espacios entre tus palabras», dijo suavemente. Abrió su talonario de cheques, escribió un número que me hizo contener la respiración y lo deslizó hacia mí. «Del seguro de tu padre. Lo guardé para ti. Siempre supe que llegaría un día en que te entregaría esto y diría, ve, empieza de nuevo. Así que, ve». Miré el cheque. Representaba cosas prácticas, fianzas, abogados, habitaciones con cerraduras. Pero también se sentía como un permiso. Lo guardé en mi bolso y por un momento solo nos tomamos de la mano, como solíamos hacer al cruzar calles concurridas. «¿Estarás bien?», preguntó. «Lo estaré», dije, y me di cuenta de que lo creía. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró, un brillo de orgullo en sus ojos. «Cuando lo veas intentar asustarte para mantenerte pequeña, recuerda quién te crió», dijo. «Él no tiene derecho a definir tu coraje». Después de que se fuera, el apartamento se sintió diferente. No más vacío, más ligero. Al mediodía me encontré con mi primo Diego en el tranquilo salón de un hotel que podría ser la sala de estar de cualquier ciudad. Sillas bajas, lámparas suaves, un piano que nadie tocaba. Diego trabajaba en seguridad en el Palace. Se deslizó en el asiento frente a mí, pidió un café solo y esperó hasta que el camarero se alejara. Luego colocó una memoria USB en una servilleta de cóctel y la tocó una vez con el dedo. «No has recibido esto de mí», murmuró. «Por supuesto que no», dije. «Fin de semana de la conferencia», dijo. «Vídeo del check-in, ascensor, vestíbulo y también otras 3 visitas». Hizo una mueca. «El conserje guarda copias de todos los recibos durante un tiempo». Conseguí lo que pude sin levantar sospechas. Giré la memoria entre mis dedos, pequeña y de apariencia común. «¿Y estás segura, Leonor?», dijo amablemente. «No habría llamado si no estuviera segura». Se inclinó, su voz más baja. «Ella lleva tu pulsera en el video del ascensor, la de Cartier, la que tiene el pequeño cierre de esmeralda». Una corriente fría me recorrió. No exactamente shock. La confirmación tiene una temperatura diferente. Asentí. «Gracias. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera», dijo. «Siento que hubiera una manera», respondí. Extendió la mano y apretó la mía. Luego se reclinó e intentó aligerar el ambiente. «¿Recuerdas cuando teníamos 10 años y me hiciste firmar un contrato antes de cambiarme el bocadillo?» «Siempre me robabas el flan», dije. «Elaboraste un acuerdo mejor que la mitad de los gerentes que he tenido», dijo sonriendo. «Siempre fuiste tú quien escribía las cosas. Todavía eres esa persona». Después de que se fuera, me quedé un minuto más, sosteniendo la memoria USB como una piedra que había saltado en el agua, y finalmente se había posado en mi palma. La evidencia no se sentía como un triunfo, se sentía como una herramienta. Las herramientas no son emocionantes, son necesarias. Elena envió un mensaje esa noche. Plano recibido. Puntos de interrogación marcados en rosa. Respondí con fotos de 3 artículos que olvidé marcar.
Las primeras ediciones de los libros de mi padre. Una colcha que mi madre hizo para nuestra boda. Una regadera de latón de la que Eduardo se burlaba pero que yo usaba cada verano. Respondió con un pulgar hacia arriba y un pequeño emoji de flor. Me calmó más de lo que esperaba. Fijamos el cronograma para el jueves por la mañana. Eduardo estaría jugando al pádel como un reloj. A Raúl le gustaban los relojes. A mí también. Había una cosa más que necesitaba. Un puerto seguro. El ático aún no era mío, no de la manera que necesitaba. Saqué el teléfono temporal y con un dedo firme llamé al Hotel Palace. La mujer de reservas habló con esa suave sonrisa de hotel que se puede oír. Bienvenida de nuevo, señorita Matos, dijo, como si nunca me hubiera ido. Necesito una suite, dije en voz baja. Una con ventana, buenas cerraduras. Tenemos el lugar ideal, respondió. Fui esa tarde, pagué con mi nueva tarjeta y seguí al botones en un ascensor espejado que reflejaba a una mujer que reconocía más cada hora. La puerta se abrió a una habitación bañada por una luz pálida, del tipo que perdona e invita a partes iguales. El aire olía vagamente a lavanda, no a colonia. Fui a la ventana y miré la Castellana, moviéndose como un río lento y elegante. ¿Algo más que podamos hacer para que esté cómoda?, preguntó el botones, dejando mi pequeña maleta cerca del armario. De hecho, dije. Sí. ¿Podría pedir una silla junto a la ventana? Una cómoda. No decorativa. Frunció el ceño pensativo y dijo. Deme 20 minutos. Cuando regresó, 2 asistentes traían una silla de respaldo alto tapizada en gris suave, del tipo que te hace sentarte erguida y respirar más profundo. No era la silla de lectura de mi abuela, pero era lo más parecido que un hotel podía ofrecer. Le di una propina mayor de lo sensato. Pareció sorprendido, luego complacido. Nos tomamos la seguridad muy en serio, dijo en voz baja. Si necesita privacidad, la tendrá. Asentí, conmovida por lágrimas repentinas y agradecidas. Después de que se fuera, abrí mi maleta. Colgué mi ropa, mis selecciones, mis colores, en perchas que no arañaban. Alineé mis zapatos, no por altura, sino por comodidad. Coloqué 2 libros en la mesita de noche y una foto enmarcada de mis padres de la caja que había embalado en el cuarto de invitados. Una foto en la playa, pelo al viento, ojos riendo. La habitación cambió con cada pequeña apropiación. Al anochecer, preparé el té de menta del hotel y me senté en la silla gris, con los pies debajo de mí, el zumbido de la ciudad filtrándose por la ventana. Coloqué la memoria USB en la mesa, junto a la nueva carpeta del banco, el cuaderno de Tomás, la pila de impresiones de mi madre y la lista del sumiller. Parecían instrumentos en una orquesta esperando la señal del director. Llegó el mensaje de Helena, ruta confirmada, Tomás de noche, furgoneta de flores posicionada, compras a las 7. Respondí con una palabra. Listo. Pedí una cena sencilla, sopa de pollo y una pequeña ensalada, y la comí en el pequeño escritorio, dándome cuenta de que no había saboreado la comida adecuadamente en días. Una brisa entró por la ventana entreabierta, fresca y limpia. Me solté el pelo y lo cepillé lentamente, no porque alguien esperara que tuviera una cierta apariencia, sino porque me sentó bien. Antes de dormir me detuve en la puerta y miré la habitación, como una persona mira a un amigo que ha ofrecido un sofá para pasar la noche. Agradecida, un poco tímida, aliviada. Apagué las lámparas una por una y me deslicé entre sábanas que no llevaban la memoria de nadie más. Las almohadas olían a jabón y nada más, sin pasado, sin actuación. Por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, dormí sin sueños. Cuando abrí los ojos al amanecer, la luz en el techo era suave y segura. La ciudad ya zumbaba abajo, furgonetas de reparto, el timbre de una bicicleta, tacones haciendo clic en la acera. Mi teléfono brillaba en la mesita de noche con un único mensaje de Helena, compras entregadas. Me senté, el corazón latiendo fuerte, y puse los pies en el suelo fresco. La emoción y el miedo subieron juntos como 2 notas encontrando armonía. Respiré hondo una vez, luego otra, y extendí la mano hacia mi traje. Hoy, pensé, es el día en que robo de vuelta mi propia vida. Compras entregadas. El mensaje brillaba en mi teléfono en la luz gris del Palace. Me senté. La habitación estaba en silencio, excepto por el ruido ahogado de las furgonetas de reparto en la avenida. La calma se deslizó sobre mí, como un abrigo bien ajustado. El miedo todavía estaba allí, útil, alerta, pero ya no dirigía el espectáculo. Me vestí con un traje sencillo de color pizarra, zapatos planos para la velocidad, pelo recogido. El botones asintió cuando pasé por la recepción, como si compartiéramos un secreto. Afuera,
La mañana tenía ese aspecto pulido que la ciudad adquiere después de una lluvia ligera. Tomé un taxi para el viaje de 5 minutos. Caminar me habría dejado demasiado tiempo para pensar. Tomás estaba de servicio cuando entré en nuestro vestíbulo. «Buenos días, señorita Matos», dijo en voz baja. Sus ojos se movieron hacia la acera. Aparcada había una furgoneta con la inscripción «Flores de Madrid» en letras alegres. 2 hombres con cortavientos oscuros descargaban cubos altos sin nada dentro. Un tercero empujaba una pila de cajas planas atadas con cordel. «Se fue hace 10 minutos», añadió Tomás. «Suerte en el pádel». Parecía muy satisfecho consigo mismo. «Gracias», dije. Las palabras tenían que llevarlo todo. Gratitud, resolución, el conocimiento de que después de hoy debía menos explicaciones y más cenas de agradecimiento. Elena apareció junto a los buzones, toda coleta simple y portapapeles, el tipo de mujer que ignorarías hasta que el mundo dependiera de ella. «Buenos días», dijo, como si nos estuviéramos encontrando para un café. «El ascensor A está programado. Prepararemos las primeras cargas en el pasillo de servicio. Sube ahora. Ascensor normal, sin paradas». Tocó su reloj. «Estamos en tu horario, no en el suyo». Arriba, el cuarto de invitados estaba exactamente como lo dejé. Papeles alineados, bolígrafos en fila, la cama todavía hecha de una noche que no pasé aquí. Fui al dormitorio principal y me quedé junto a la ventana. A las 6:45, puntualmente, el Tesla de Eduardo se deslizó fuera del garaje. Incluso desde arriba, conocía la postura de sus hombros, el vigor de su pose cuando creía que el día le pertenecía. Se detuvo en la acera para ajustar su pulsera de actividad. Revisó su reflejo en el cristal tintado y arrancó. Levanté mi taza de café en un pequeño brindis a los faros traseros y susurré: «Buen viaje», como si bendijera un barco que no volvería a este puerto. Abajo, los paseadores de perros trazaban sus rutas habituales. Un corredor con una chaqueta de neón saludó a nuestro portero. El mundo común seguía moviéndose mientras el mío cambiaba de forma. Llegó la primera notificación. Jarrón en la mesa. Abrí la puerta principal. 2 hombres de la mudanza con chaquetas oscuras pasaron junto a mí sin una palabra, rodando un carrito como si llevaran rosas envueltas en plástico de burbujas. Raúl siguió con un asentimiento silencioso. Luego se desvió hacia el comedor. El apartamento se llenó con esa orquesta suave e industriosa de gente cuidadosa. Cinta adhesiva susurrando, cartón asentándose, pasos que evitaban los crujidos. En la cocina, un joven llamado Luis levantó una foto que no había marcado, una de mis padres en una noria, sus rostros vueltos hacia el sol. «¿La llevo?», preguntó, neutral y amable. «Llévala», dije. Sonrió, la guardó en una carpeta e hizo una pequeña marca en su lista. Ese simple acto se sintió como una bendición. Helena envió un mensaje desde el vestíbulo. Hortensia saliendo. Primera tanda completa. Recorrí las habitaciones con Raúl a mi lado. «Porcelana primero», dijo. «Frágil temprano, mientras los nervios están frescos». Levantó la tapa del armario de porcelana de mi abuela como si fuera un relicario. El equipo envolvió cada plato en fundas de burbujas, etiquetando en letras de imprenta: «Matos, porcelana, caja 3D9». Al ver manos enguantadas embalar esas piezas delicadas, sentí una extraña mezcla de corazón roto y orgullo, como ver a un hijo partir a la universidad. En el despacho, 2 hombres se pusieron guantes de algodón para manipular las primeras ediciones de mi padre. «Lomo hacia arriba», murmuró uno al otro. Deslizaron hojas delgadas entre las cubiertas y las apilaron en cajas de museo que se cerraban con un suave clic. Pasé la punta del dedo por el título de un ejemplar gastado de La Regenta y dije, principalmente para mí misma: «Mi padre me leyó la primera página como un cuento para dormir». El hombre asintió sin levantar la vista. «El mío leía novelas policíacas», dijo. «Parece apropiado hoy». Compartimos una sonrisa rápida e irónica. Otra notificación. Hierbas de la jardinera recogidas. Imaginé las pequeñas macetas de terracota en la terraza, albahaca, menta, la terca vid de tomate cherry que mantenía hasta agosto. Eduardo solía llamarlas tu granja. El equipo también encontró la regadera de latón. Elena envió una foto con un signo de interrogación y respondí: «Sí». Un momento después. Embalado. Llevábamos 3 horas en medio del ballet cuando abrí el armario y vi la caja fuerte. Estaba agazapada en el suelo, detrás de trajes alineados como soldados. Se me secó la boca por un segundo, no de miedo, sino por el peso de lo que viene cuando eliges mirar. Me arrodillé, introduje la combinación, la fecha de nuestra boda, por supuesto, y el cerrojo retrocedió con un pequeño suspiro obediente. Pasaportes, certificados de nacimiento, pólizas de seguro, el testamento. Coloqué cada uno en la alfombra y los fotografié con mi teléfono.
Luego encontré la cosa que casi había olvidado que existía. El acuerdo prenupcial, grueso, oficioso, presuntuoso en papel crema. Margarita ya me había dicho que se desmoronaría a la luz del día, pero tomé fotos de todos modos. Cada página, cada firma. Detrás, envueltas en una cinta tan seca que crujió, estaban mis cartas, las que le escribí cuando el matrimonio todavía parecía un país nuevo. No las había abierto. El polvo marcaba los bordes como un veredicto silencioso. Y allí, en una caja de terciopelo empujada al fondo, encontré el anillo de esmeralda de mi abuela. Eduardo una vez se encogió de hombros y dijo, debió perderse en la mudanza. Perdido era su palabra para tantas cosas que no le convenían. Saqué el anillo, la piedra captando la luz de la mañana, y me lo deslicé en el dedo. Encajó como si hubiera estado esperando. Elena notificó. Lirios renovados. Segunda tanda. Coloqué el acuerdo prenupcial de vuelta en la caja fuerte. Lo dejé para que lo encontrara y recordara cuán seguro había estado. Y cogí los pasaportes, los certificados de nacimiento, el anillo y el reloj de bolsillo de mi padre, guardándolos en mi bolso cruzado. Cerré la caja fuerte. Giré el dial a un número desconocido y sentí que mi columna se alargaba. Un pequeño contratiempo. La empleada, doña Elvira, llegó con una cesta en el brazo. Se detuvo en la entrada, sus ojos abriéndose de par en par ante las cajas de flores y la cinta adhesiva. «Doña Leonor», susurró. «Está todo bien», dije suavemente acercándome. «Hoy es un tipo especial de limpieza». Me miró por un largo segundo, leyendo más de lo que estaba diciendo. Luego enderezó los hombros. «Me aseguraré de que nadie moleste», dijo. Y se apostó junto a la puerta como una guardiana. Presioné dinero en su mano, y ella negó con la cabeza. Luego lo guardó sin mirar. «Usted siempre fue amable», murmuró. La frase me calentó durante la siguiente hora. Al mediodía, Raúl comprobó su reloj. «A mitad», dijo. «Vamos adelantados». Señaló una pequeña galería de fotos en el pasillo. Eran fotografías de lugares que había amado antes de aprender a fingir. La playa de la Concha en invierno, una librería en Roma, un rincón lluvioso en Dublín donde un músico callejero tocaba el violín. «Llévalas», dije. Un hombre de la mudanza con manos amables descolgó cada marco de su gancho, lo envolvió en espuma, numeró la parte posterior. Vi mi reflejo en el cristal mientras se iba a la funda. Pelo arreglado, ojos claros. No parecía una fugitiva. Parecía una mujer que había leído el plan 2 veces y recordaba las salidas. Otra notificación. Peonías arregladas. Tercera tanda saliendo. Helena añadió. Portero ofrece paraguas, empieza a llover. Imaginé a Tomás distribuyendo fundas de plástico para flores imaginarias y sonreí. Me detuve en el baño y miré la bandeja de frascos de perfume que nunca usaba para mí. Regalos elegidos por sus nombres. Autoridad, Victoria, Musa. Escogí uno que había comprado hacía años y guardado porque alguien dijo que el sándalo no me quedaba bien. Me lo puse en la muñeca. El aroma floreció, cálido y limpio. Confianza silenciosa en lugar de anuncio. La habitación pareció más honesta de inmediato. A las 3 de la tarde, el apartamento tenía bordes que nunca había visto. Sin mis cosas, los espacios donde había sido obediente eran obvios. La cocina, antes preparada para recibir, parecía una exposición. El despacho parecía un escenario para un hombre interpretando competencia. La única habitación que todavía vibraba con algo verdadero era el cuarto de invitados, donde el escritorio de mi abuela estaba bajo la ventana, una franja de luz en su superficie marcada. «Cena lista a las 15:30», envió Helena. «Casi completo». «Últimas cargas», confirmó Raúl. «Dejamos los muebles. Tropezará con su propio ego». «El resto es tuyo», miró hacia el despacho. «¿Tus documentos?» A continuación, dije. Llevé una caja delgada al escritorio y la abrí. Dentro estaban los papeles del divorcio. La tinta aún oscura donde el funcionario los había sellado. Añadí el informe de contabilidad forense, con pestañas, subrayado, despiadado, abierto en la página ordenada que rastreaba los fondos de la empresa hasta el salario de Mónica como si fuera una receta de pastel. Finalmente, un pequeño trozo de cartulina que mandé imprimir en una pequeña tienda del centro. 6 palabras en tipo negro, nada más. Entré en su despacho exactamente a las 4 de la tarde. La habitación tenía esa quietud que la madera cara adquiere al final de la tarde. La luz cayendo en barras limpias sobre el tapete de cuero del escritorio. Podía ver el contorno donde solía estar su portátil, la mancha tenue de su muñeca donde pulía el escritorio con su movimiento constante. Enderecé un bolígrafo, porque es lo que hago. Y luego arreglé los documentos. Papeles del divorcio a la izquierda, en abanico.
para que el número de caso y el sello fueran fáciles de ver. Informe forense a la derecha, con la pestaña asomando como una bandera discreta. Mi pequeña tarjeta centrada en la parte superior. Saqué el teléfono y fotografié el escritorio una vez, luego otra, y una tercera vez desde la puerta. No por despecho, para el registro, para la memoria, para el momento en que mi vida cambió, porque yo decidí que cambiaría. Me quedé un poco más, escuchando el apartamento. Los hombres de la mudanza se habían ido. La furgoneta de flores se había convertido en un rumor a 2 manzanas de distancia. Los únicos sonidos eran el zumbido bajo del frigorífico y una sirena distante serpenteando por la avenida. Fui de habitación en habitación, abriendo un cajón aquí, cerrando un armario allí, diciendo adioses silenciosos, no a las cosas, sino a la versión de mí misma que las mantenía limpias. Al salir, me detuve junto al espejo del vestíbulo. Una mujer con un traje de pizarra me devolvió la mirada, un anillo con una piedra verde oscura captando la última luz. Ajusté el cuello de mi abrigo y levanté la barbilla. No desafiante, no con miedo, solo decidida. Guardé el cuaderno de Tomás más profundamente en mi bolso y apagué las luces. El ascensor llegó con un suave ding. Mientras las puertas se cerraban, tuve un último vistazo de la puerta del despacho. Los papeles esperando en el escritorio como un reloj dando la hora. Abajo, Tomás me entregó un paraguas. Llovizna, dijo. Debería pasar. ¿Todo bien?, añadió, una pregunta envuelta en 2 palabras comunes. Todo en su sitio, dije. Él asintió una vez, satisfecho. Salía la lluvia ligera. La ciudad olía a piedra mojada y a posibilidad. No miré atrás. La lluvia empapaba las calles, acumulando la luz de los taxis que pasaban en cintas de oro y rojo. El paraguas se cerró con un clic cuando entré en el hotel. El portero me dio un pequeño asentimiento solemne, cómplice, y pulsó el botón del ascensor antes de que yo pudiera. La subida pareció más larga de lo habitual, el zumbido silencioso de la maquinaria casi como una respiración contenida. Cuando las puertas se abrieron, la suite me saludó con quietud. El aire olía vagamente a lavanda y al tenue rastro de una aspiración reciente. Mis zapatos hacían sonidos suaves sobre el mármol. Apoyé el paraguas contra la pared, el mango goteando a un ritmo lento. Arriba, el silencio se rompió. Una puerta se cerró de golpe, luego otra. El ritmo de pasos rápidos, furiosos, incrédulos resonó a través del techo. Me quedé en la suite de abajo. Mi té aún humeante en la mesa donde lo había dejado, y escuché el momento en que el mundo de mi marido dejó de tener sentido. Se movía en círculos frenéticos sobre mí. Puertas de armario abriéndose, cajones deslizándose, perchas tintineando, cada sonido más agudo que el anterior. Y luego la quietud que siguió, el tipo de silencio que anuncia la comprensión. Bebí un sorbo de té, dejando que el calor se posara en mi lengua. No necesitaba verlo para imaginar la escena. Armario vacío, pertenencias desaparecidas, la ausencia gritando donde el control solía vivir. La primera palabra me llegó como un eco distante. Leonor, arrancada, cortada con incredulidad. No era una llamada, era una acusación. Me encontró minutos después. La puerta de mi suite se abrió de golpe con el drama de una sala de tribunal. Eduardo llenó el umbral. Su corbata estaba torcida, su rostro del color de las malas noticias. La precisión que usaba como armadura en las reuniones del consejo había desaparecido. Su pelo estaba revuelto, los ojos inyectados en sangre, el barniz cuidadoso completamente agrietado. ¿Qué demonios es esto?, exigió. Su voz era más baja de lo que esperaba, áspera en los bordes. ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué has hecho? Dejé mi taza de té con cuidado en el platillo. Me he reubicado. Parpadeó, desorientado por mi calma. ¿Te has reubicado? No juegues conmigo, Leonor. ¿Dónde está todo? ¿Dónde están nuestros bienes? La mayoría en un almacén, dije, doblando el borde de un papel en el escritorio a mi lado. Un lugar climatizado. Te alegrará saberlo. Se quedó mirando, el pecho subiendo y bajando, las manos flexionándose inútilmente a su lado. No puedes simplemente llevarte. Puedo, dije con calma. Y lo he hecho. Cada artículo fue legalmente adquirido durante nuestro matrimonio. Cada traslado debidamente documentado. Dio un paso más cerca, bajando la voz a ese tono peligroso y controlado que usaba cuando un trato comenzaba a escapársele de las manos. ¿Crees que puedes humillarme así? ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esto? ¿Para mis colegas? ¿Para Romero? Sí, dije encontrando su mirada. Se ve como responsabilidad. Por un momento, pareció casi asustado, luego enojado de nuevo. Has perdido la cabeza. Te has vuelto completamente irracional. Me levanté y alicé mi chaqueta. ¿Irracional?
repetí. Eduardo, he ejecutado una reestructuración estratégica de activos personales. Deberías apreciar la frase. Tú me la enseñaste. Parpadeó como si las palabras no pertenecieran a mi boca. Esto no es una negociación, Leonor. Es un desastre. No para mí. Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de ello. Tendré a todos los abogados de la ciudad contratados para mañana. Incliné la cabeza. Quizás quieras guardar el dinero de la provisión para tu fondo de defensa penal. Se congeló a medio paso. ¿Qué se supone que significa eso? Antes de que pudiera responder, mi teléfono se iluminó en el escritorio. El nombre de Margarita parpadeando en la pantalla. Sincronización perfecta. Lo cogí y activé el altavoz. Leonor, la voz de Margarita sonó nítida y afilada. Supongo que estás con él. Eduardo se acercó. Su postura cambiando a su pose de CEO. Esa falsa confianza que usa como colonia. Margarita, dijo interrumpiendo. Sea cual sea la tontería que mi mujer te haya dicho. No soy tu empleada, Eduardo, interrumpió ella, y ella no será tu mujer por mucho más tiempo. Llamo para informarte que hemos presentado pruebas de malversación al Consejo de Administración. Su boca se abrió ligeramente. Eso es absurdo. Las acusaciones serán revisadas el lunes, continuó ella, imperturbable. Tenemos documentación que rastrea fondos de adquisición a una cuenta personal a nombre de Mónica Ruiz. Creo que usaste la designación honorarios de consultoría. ¿Quieres aclarar? El color desapareció de su rostro tan rápidamente que fue casi teatral. Eso fueron gastos de negocio, tartamudeó. Ella estaba bajo contrato. Entonces no tendrás problema en presentar los resultados, ¿correcto? El Consejo de Administración está ansioso por verlos. Me arrebató el teléfono de la mano. Margarita, escucha. Ella lo cortó con la precisión de un cirujano. Te he estado escuchando durante años, Eduardo. Ahora es tu turno. Su voz se suavizó, pero solo ligeramente. Debes saber que también hay testigos. El director financiero, por ejemplo, y ya hemos encargado un análisis forense de tu tarjeta de empresa. No hay forma de negociar una salida a esto. Se quedó perfectamente inmóvil, respirando con dificultad. Cuando ella colgó, el silencio regresó, espeso como el humo. Me devolvió el teléfono con una mano temblorosa. ¿Crees que esto te convierte en una heroína?, dijo. Has destruido todo. Mi reputación, mi empresa. No, dije en voz baja. Tú hiciste eso. Yo solo me aseguré de que alguien finalmente se diera cuenta. Se dio la vuelta, una mano presionada en su sien, la otra agarrando el borde del escritorio como si la habitación pudiera inclinarse. No entiendes lo que has hecho. No puedes simplemente abandonar esto. Me lo debes. Me reí una vez lenta y seca. ¿En serio? Se enfrentó a mí de nuevo. Los ojos salvajes. Sí. Cada éxito que construí, tú te beneficiaste de él. Viviste en este ático, usaste la ropa, fuiste a las cenas. ¿Crees que puedes reescribir la historia ahora? No estoy reescribiendo nada, dije. Estoy terminando el último capítulo. Dio un paso hacia mí. Leonor, no hagas esto. ¿Hacer qué exactamente? Dudó, pareciendo de repente pequeño, como un hombre intentando negociar con la gravedad. Cogí mi abrigo de cachemira de la silla, me lo puse sobre el brazo y lo miré directamente a los ojos. Una vez me dijiste que el matrimonio consiste en gestionar activos. Tenías razón. Solo que no me di cuenta de que yo era uno de ellos. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No le di la oportunidad de encontrar palabras. Aprendí de ti, dije. Eficiencia, sincronización, tono. Eres muy bueno ganando, Eduardo. Solo que nunca te diste cuenta de cuándo cambió el juego. Se hundió en la silla detrás de él. Codos en las rodillas, manos presionadas en la frente. No puedes seguir adelante con esto. No puedes humillarme así. No es humillación, dije. Es consecuencia. Levantó la vista, los ojos ahora húmedos, la ira disolviéndose en algo más cercano a la desesperación. Por favor, Leonor, sé razonable. Me detuve en la puerta, las luces de la ciudad brillando débilmente detrás de él. Razonable era permanecer en silencio mientras me borraba, dije. Razonable era fingir no ver lo que todos los demás ya sabían. Pero lo irracional, sonreí débilmente. Lo irracional finalmente me trajo hasta aquí. Se levantó a medias de la silla, la mano extendida. Estás cometiendo un error, dijo con voz ronca. Volverás arrastrándote. Miré la mano que una vez usó mi anillo y negué con la cabeza. Todavía crees que todo lo que te deja eventualmente regresará. Ese es tu verdadero error. Por un momento, el mundo se estrechó al sonido de la lluvia contra el cristal y al lento tic-tac del reloj sobre la chimenea.
Casi podía sentir los años desprendiéndose. Cada cena, cada compromiso, cada disculpa que había ofrecido para mantener la paz. Luego di un paso adelante, acortando la distancia lo suficiente como para hablar en voz baja. Tu madre me llamó la semana pasada, dije. Me dijo que siempre supo que ibas a arruinar lo mejor que te había pasado. Solo que no sabía cuán pronto. ¿Y sabes qué? Añadí. Tus amigos del golf tienen una apuesta sobre cuándo Mónica se dará cuenta de que está saliendo con un hombre que confunde control con amor. Yo no aposté. No me pareció justo. Su rostro se contorsionó. No puedes hablarme así. Ya lo estoy haciendo, dije. Y solo tendré que hacerlo una vez. Ajusté mi abrigo, pasé la correa de mi bolso por el hombro y abrí la puerta. Detrás de mí, le oí decir mi nombre de nuevo, más suave esta vez, como si quizás pudiera anclarme. No lo hizo. Salí al pasillo, cerré la puerta suavemente y dejé que el pestillo hiciera clic. El sonido fue limpio, final, un punto, y aparte al final de una frase que había estado escribiendo durante 12 años. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, sellando el eco de su voz. Cuando entré en el vestíbulo del Palace, mi pulso se había ralentizado a algo estable, deliberado. El suelo de mármol brillaba como agua tranquila bajo luces suaves. Lo crucé lentamente, cada paso más ligero que el anterior. Arriba, mi suite olía vagamente a lavanda y a té de menta. Coloqué mi abrigo en la silla, me senté junto a la ventana y observé la lluvia convertirse en niebla. Cuando mi teléfono sonó el lunes por la mañana, el nombre que parpadeaba en la pantalla me hizo sonreír. Margarita, contesté. Querrás oír esto, dijo. Su voz era brillante, casi juvenil, con el tipo de emoción que los abogados rara vez se permiten. Estoy a la puerta de la sala de juntas. Podía oír voces ahogadas al fondo, el arrastrar de sillas, el caos controlado de una crisis. ¿Qué tan mal está?, pregunté. Oh, es exquisito, dijo. Convocaron una reunión de emergencia. Eduardo pensó que podría salir del paso con palabrería. Deberías haberlo visto. Traje impecable, pelo peinado para el arrepentimiento, y Mónica posada a su lado como un jarrón decorativo. Lo imaginé al instante. La larga mesa de cristal, la tensión espesa como hielo seco, los rostros de los hombres que una vez brindaron por él ahora afilándose en juicio. El propio Ricardo Romero le pidió que presentara sus estrategias trimestrales, continuó Margarita. Ella abrió un PowerPoint lleno de fotos de archivo y algo sobre sinergia de marca. Romero le preguntó específicamente qué resultados medibles había entregado. Se quedó en blanco. Alguien tosió. Fue cinematográfico. Me reí en voz baja. Por favor, dime que alguien lo grabó. Ojalá, dijo, pero hay más. Le preguntó por qué su cargo anterior en LinkedIn decía embajadora de marca para Tequila Azul Vita. Aparentemente, intentó cambiar de tema. Empezó a hablar de branding emocional a través del storytelling de estilo de vida. Romero preguntó si eso significaba chupitos gratis en los retiros de la empresa. «Oh, Dios mío», murmuré. Intentó mirar a Eduardo en busca de ayuda. Él parecía que quería derretirse en la silla. Cuando terminó, el consejo votó para ponerlo en excedencia administrativa, pendiente de una investigación. Una pausa, luego un leve ruido de papel. Una de las asistentes acaba de enviarme un mensaje, dijo Margarita. Te va a encantar esto. Un zumbido siguió en mi propio teléfono. Un mensaje de un número desconocido. El rey ha caído. No pude evitarlo. Me reí hasta que las lágrimas me ardieron en los ojos. Dile que tiene una sincronización excelente, dije. Leonor, dijo Margarita, su voz suavizándose. Lo conseguiste. No, dije sorbiendo la nariz. Él lo consiguió. El martes llegó silencioso y gris. Estaba a mitad de mi té cuando alguien llamó a la puerta de mi suite. El golpe era urgente y regular. Abrí y encontré a Mónica allí de pie. El rímel corrido, el pelo sin vida, el bolso de diseño agarrado a su pecho como un salvavidas. Por favor, dijo antes de que pudiera hablar. Está siendo horrible. No sabía a dónde más ir. La dejé entrar. Se quedó junto a la ventana, los ojos dardearon por todas partes. Me ha cortado las cuentas, dijo. Dice que violé algún acuerdo. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad hace meses, y ahora amenaza con demandarme si hablo. Su voz se quebró. Dijo que es mi culpa que esto haya pasado. Señalé hacia la silla. Siéntate, Mónica. Se sentó buscando un pañuelo en su bolso. El temblor en sus manos hacía que las pulseras tintinearan. ¿Me lo prometió?, susurró. Dijo que te iba a dejar en enero. Incluso me enseñó casas en La Moraleja. Dijo que seríamos socios. Estudié su rostro. El pánico, la incredulidad de que alguien pudiera ser simultáneamente encantador y cruel. Era una mirada que conocía bien. Me ha estado pagando el alquiler, continuó.
pero ahora quiere el dinero de vuelta. Dice que me he beneficiado injustamente. ¿Quién dice eso? ¿Eduardo? Dije. Sus ojos se alzaron, húmedos y abiertos de par en par. Dijo que lo he arruinado. Que tú, dudó, eres vengativa. Que has puesto a todo el mundo en su contra. Se está volviendo contra ti ahora porque ya no eres útil, dije amablemente. Tragó saliva. ¿Me odias? Consideré la pregunta. Te odié, dije finalmente, por un tiempo, pero el odio le da demasiado crédito. Era solo una parte más de su colección. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Pensé que era especial. Yo también, dije. Por un largo momento, el único sonido. Luego extendí la mano hacia mi bolso, saqué una tarjeta de visita y la deslicé por la mesa. Margarita Antúnez. Lámala. Cuéntale todo. La miró, la confusión convirtiéndose en comprensión. Me estás dando a tu abogada. Es buena limpiando el desorden de hombres como Eduardo, dije. Sus hombros se desplomaron, parte del pánico abandonando su rostro. No merezco tu amabilidad. Esto no es amabilidad, dije suavemente. Es un cierre. Cuando se fue, se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, dijo. Te tiene pánico ahora. Bien, dije. Se supone que debe tenerlo. La siguiente visitante llegó a la mañana siguiente, anunciada por el golpe seco de alguien que no espera ser invitado. Abrí la puerta y encontré a la señora de Castillo madre, de pie con un abrigo camel perfecto, perlas en el cuello, ojos fríos y evaluadores. Señora de Castillo, dije. Leonor corrigió, entrando. Hemos pasado de las formalidades, ¿no crees? Miró alrededor de la suite, su mirada posándose en los libros apilados junto a la ventana. Buen espacio. Pacífico. Eso es raro en esta ciudad. Le hice un gesto para que se sentara, pero permaneció de pie metiendo la mano en su bolso estructurado. No he venido a disculparme por él, dijo, sacando una gruesa carpeta de Manila. Aunque, Dios sabe, alguien debería. Me la entregó. Dentro había fotocopias, antiguos registros judiciales, acuerdos de conciliación, nombres que no reconocía. ¿Qué es esto?, pregunté. Su pasado, dijo simplemente. Las partes que no se molestó en borrar. Hojeé las páginas. Papeles de divorcio de un primer matrimonio que él afirmaba haber sido anulado. Notas de un departamento de recursos humanos sobre una queja de acoso resuelta discretamente. Un segundo pago, menos formal, etiquetado como tarifa de salida de consultora. Los guardé, dijo Leonor sentándose finalmente. Su voz se había suavizado, pero su postura permanecía erguida, la columna como hierro. Me dije a mí misma que era para protegerlo, pero creo que simplemente no soportaba tirar la prueba de quién era realmente mi hijo. La miré. ¿Por qué me los está dando? Porque eres la única que alguna vez se ha enfrentado a él, dijo. Y porque estás a punto de ser la única que finalmente lo responsabiliza. Algo cambió en su expresión. Entonces, arrepentimiento, sí, pero también alivio. Su padre era encantador, continuó. Podía salir de cualquier cosa con palabrería, pero Eduardo, él heredó la ambición sin la gracia. Lo crié pensando que el éxito lo hacía seguro. No lo hizo. Se levantó, alisó su abrigo. No espero perdón, Leonor, pero lo siento por ti, por el daño que causó. Antes de que pudiera hablar, dio un paso adelante y me sorprendió con un abrazo, breve, firme, casi maternal. Siempre esperé que fueras tú quien lo detuviera, susurró cerca de mi oído. Cuando se fue, la carpeta estaba en mi regazo, pesada con la verdad. La mediación del viernes se celebró en el ático. Se sintió extraño volver a entrar por esas puertas, un espacio familiar despojado de intimidad. El arte brillaba sin calidez. Los muebles posaban para una vida que ya no servía a nadie. Eduardo ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Su traje parecía demasiado grande, la corbata floja, el brillo desaparecido de sus zapatos. Ocupé mi lugar al otro lado de la mesa, mi abogada a un lado, el mediador en la cabecera. El proceso comenzó con formalidades, listas de bienes, tasaciones, porcentajes. Eduardo intentó argumentar por artículos sentimentales, cuadros que nunca había notado, esculturas que había despreciado como acumuladores de polvo. Ese cuadro, dijo, señalando la litografía de Miró, era parte de nuestra estética compartida. Margarita sonrió. ¿Te refieres a ese que dijiste que chocaba con el color de tu escritorio? Su abogado se movió incómodo. Pasamos a los muebles. Intentó reclamar el juego de comedor de mi abuela, citando valor histórico. Presenté un correo electrónico que había escrito 2 años antes, llamándolo «Trastos viejos que deberíamos donar».
Eduardo se reclinó, la mandíbula apretada. Has convertido todo en pruebas. No, dije en voz baja. Tú lo hiciste cuando lo convertiste todo en transaccional. El mediador carraspeó. Mantengamos la civilidad. Lo hicimos por poco. Cada objeto llevaba una memoria. Cada reclamación era otra pequeña separación. En un momento dado, su abogado preguntó por un álbum de fotos. Nuestra luna de miel en Italia. Lo miré, los bordes gastados, los rostros sonrientes de una vida pasada. Puedes quedártelo, dije. Esas personas ya no existen. Por primera vez en toda la mañana, Eduardo me miró a mí, no a los papeles. Había algo crudo en su expresión, remordimiento quizás, o simplemente el reconocimiento de que la actuación había terminado. Cuando se pusieron las firmas finales, el mediador reunió las carpetas. Esto concluye el reparto, dijo. Me levanté, alisando mi chaqueta. El ático parecía más pequeño ahora, el aire más enrarecido. Al girarme hacia la puerta, vi de reojo el despacho al final del pasillo, escritorio vacío, el contorno tenue donde mis papeles habían reposado. La voz de Eduardo me siguió. Suave. Incierta. Leonor. Me detuve, pero no me di la vuelta. Cuídate, Eduardo, dije. Lo necesitarás. Y luego lo dejé allí, rodeado de los fragmentos del imperio que construyó y rompió con sus propias manos. El pasillo se tragó el suave clic de la puerta del despacho y caminé hacia el ascensor, sin mirar atrás. El aire olía vagamente a cera de limón y a la lluvia traída en los abrigos de la gente. Cuando las puertas se abrieron, mi reflejo en el acero cepillado parecía firme, casi sereno. Presioné vestíbulo, crucé las manos y dejé que el ascensor me llevara fuera de la vida que había mantenido viva durante demasiado tiempo. 3 meses después, estaba en otro pasillo, el del juzgado, usando el vestido esmeralda que Eduardo siempre detestó. La tela me rozaba las rodillas, brillante contra el azulejo beige, y los rodapiés arañados que habían visto más finales que una biblioteca. Margarita estaba a mi lado, las gafas de lectura bajas en la nariz, una pila de papeles bajo el brazo como un escudo que sabía usar. Cuando el funcionario llamó mi caso, entramos juntas en la sala de audiencias. La jueza era una mujer con pelo plateado, recogido en un moño sin rodeos, y ojos que habían pesado 1000 historias como la mía. Miró los documentos, luego a mí. Señorita Matos, dijo, el nombre saliendo como si nunca hubiera sido otra cosa. ¿Está lista para finalizar? Lo estoy, dije clara y segura. Pasamos por las formalidades. El decreto restauró mi nombre, mi propiedad, mi paz. Cuando la jueza selló la página final, el sonido resonó como un martillo suave contra mis huesos. Levantó la vista y me dio la más pequeña de las sonrisas, del tipo que los profesionales comparten con personas que han superado la parte difícil. Enhorabuena, dijo, que esto sea un comienzo. Fuera de la sala de audiencias, Margarita me abrazó en el pasillo. No solo ganamos, dijo en mi oído. Cerramos el libro. Me entregó una copia del decreto, luego otro archivo con pestañas ordenadas. Para tus registros, añadió. El acuerdo, la contabilidad y mi favorito, las conclusiones sobre el uso indebido de fondos de la empresa. Ese capítulo en particular lo perseguirá como la larga cola de un cometa. Bajamos los escalones del juzgado bajo el sol de invierno. La ciudad parecía diferente a esa hora, menos apresurada, como si estuviera respirando entre reuniones. Levanté el rostro a la luz. Mi nombre era mío de nuevo, para servirme como un abrigo en el que había crecido. La llave del ático pesaba en mi palma esa tarde cuando entré. Las habitaciones vacías suspenden la respiración de forma diferente después de una tormenta. Recorrí cada espacio en silencio. El despacho ya no parecía un escenario. El cuarto de invitados, mi cuarto, estaba lleno de cajas con mi caligrafía, no la suya. Abrí una con la etiqueta «Cajón del escritorio» y saqué la pluma estilográfica de mi abuela. Escribía en líneas azules suaves, en papel nítido, y mi primera palabra sobre mi nombre restaurado pareció firme, Leonor. Una semana después, firmé un contrato de arrendamiento para una pequeña oficina en la zona de Nuevos Ministerios, segundo piso. Luz del sol que no favorecía a nadie y no ocultaba nada. Pintura aún secándose en las esquinas. Despegué la película protectora de la placa de la puerta y presioné las letras yo misma. Leonor Matos, Consultoría Jurídica. Había puesto mi título de abogada en un marco años atrás y lo había guardado porque una esposa no necesitaba tales cosas, o eso me habían dicho. Ahora colgaba a la altura de los ojos. La habitación olía a pintura fresca y a posibilidad. Elegí sillas que invitaban a la conversación en lugar de a la actuación, una alfombra redonda que calentaba el suelo, una estantería que contenía más que decoración. El escritorio de la recepción permaneció pequeño por elección. Sin porteros aquí, solo una mujer de ojos amables llamada Teresa,
que hacía magdalenas de limón para clientes nerviosos, y recordaba cómo cada uno tomaba su té. La primera mañana traje un jarrón de tulipanes del supermercado y los puse junto a la ventana. Se abrieron a medida que el sol se movía por la pared, como una promesa floreciendo en el horario previsto. Mi primera cliente fue una mujer con una chaqueta azul marino que mantuvo las manos cruzadas hasta que le dolieron. Había visto mi nombre en las columnas sociales. La caída de Eduardo se convirtió en una historia que la gente leía con el café y un movimiento de cabeza, y quería ayuda para dejar a un hombre cuya voz vivía en sus propios huesos. Se sentó en la silla gris, miró el patrón de la alfombra y preguntó: ¿Cómo supiste que estabas lista? No lo supe, le dije. Solo supe que no estaba dispuesta a quedarme. Hablamos hasta que la tensión en su mandíbula se suavizó. Cuando se fue, apretó mis manos en gratitud y susurró: vuelvo la semana que viene. Volvió, y otras también. 12 para fin de mes. Mujeres que conocían colegios privados y dolor privado. Mujeres que necesitaban un plan más que simpatía. Creé carpetas con pestañas, directorios telefónicos y listas de recursos. Practicamos conversaciones difíciles en mi oficina hasta que sonaron a verdades en lugar de excusas. No todas las historias eran lineales. Una cliente volvió atrás 2 veces. Otra cambió las cerraduras, y luego me llamó a medianoche diciendo que el silencio parecía demasiado fuerte. Mantuve pañuelos en la mesa auxiliar y un cuenco de caramelos de menta junto a la puerta, porque a veces un pequeño dulce hace que la valentía sea más fácil de tragar. Entre sesiones, abría la ventana para dejar entrar el zumbido de la ciudad. Los frenos de los autobuses, el timbre de una bicicleta, alguien cantando desafinado en la calle. Madrid siempre había sido un coro. Podía oírlo de nuevo. Alrededor del 6º mes, un sobre verde pálido llegó a mi oficina sin remitente. Dentro, una tarjeta con un árbol de acuarela en el frente. La caligrafía me sorprendió. Letras redondeadas, esperanzadas y jóvenes. Leonor, comenzaba. Quería que supieras que estoy bien. Estoy en Asturias, gestionando un pequeño estudio de yoga. Parece que soy mejor respirando que en branding. Gracias por el aviso, aunque no fuera para mí. Había una foto doblada. Mónica, con leggings y sudadera, pelo en un moño desordenado, mejillas sonrosadas, de pie bajo un letrero de madera que decía «Yoga soplo de la montaña». A su lado, un hombre barbudo con camisa de franela sostenía una taza, su sonrisa serena. En el reverso de la foto había escrito: «Se llama Juan. Lee poesía. Nunca ha tenido un traje. Creo que esa es la cuestión». No respondí. No era necesario. Coloqué la tarjeta en la estantería junto a un pequeño pájaro de madera que mi madre encontró en el rastro. Más tarde, cuando una cliente me dijo que se sentía avergonzada por no haber visto un patrón antes, pensé en el rostro de Mónica y dije: vemos las cosas cuando estamos listas, no antes. La primavera llegó a trompicones, martes de sol y jueves tercos de lluvia. El día del lanzamiento de mi libro, me desperté antes del despertador, la emoción pulsando en mi cuerpo como un metrónomo amigable. Lo titulamos «La revolución del cuarto de invitados», una frase que hizo sonreír a Margarita la primera vez que la oyó. La editorial reservó el mismo salón de baile del hotel donde Eduardo me presentó a Mónica, y dije que sí sin dudarlo. La ironía, cuando se usa correctamente, puede ser un condimento curativo. El vestíbulo olía a lirios y café. Dentro de la sala del evento, las sillas formaban filas ordenadas. Un pequeño escenario al frente, flanqueado por ejemplares de mi libro apilados como ladrillos. Teresa se preocupó por las acreditaciones y el brillo de las lámparas de pie. Luego presionó un caramelo de menta en mi mano, como un entrenador entregando cinta adhesiva. «Para los nervios», dijo. La gente empezó a llegar. Mujeres con ojos brillantes y sonrisas cuidadosas. Algunos hombres al fondo que parecían estar tomando notas para hermanas y amigas. Mi madre entró del brazo de Tomás, que llevaba un traje que le sentaba como si hubiera estado esperando en su armario por una razón. Hizo el más pequeño de los asentimientos y articuló: «Orgulloso». Le apreté los dedos cuando llegó a mí y le dije: «Te queda muy bien el traje». Incluso la señora de Castillo madre apareció, de pie cerca del fondo con un vestido azul marino, su expresión ilegible hasta que capté el pequeño asentimiento que decía más de lo que las flores habrían dicho. Margarita se sentó en la primera fila y cruzó las piernas con la satisfacción nítida de quien sabe que un plan se ha cumplido. La sala se llenó con el murmullo de una sesión de historias. Divorcios silenciosos, ruidosos, pospuestos. Los que aún no habían sucedido, pero ya habían comenzado en el corazón. Cuando llegó el momento, subí al escenario. El micrófono se sentía cálido en mi mano. Leí un pasaje sobre la primera noche en el cuarto de invitados,
sobre la extraña libertad de una lámpara dejada encendida y una ventana entreabierta al aire real. La audiencia estaba quieta, del tipo de quietud que significa que la gente está conteniendo la respiración. Cuando terminé, dejé el libro y abrí para preguntas. Una mujer de pelo gris con una chaqueta de punto rosa se levantó. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó. La sala esperó. Pensé en los años, las cenas, las sonrisas practicadas. Pensé en la noche en que dije, de acuerdo al cuarto de invitados, y quise decir, ya verás. Negué con la cabeza. Me arrepiento de no haberme mudado al cuarto de invitados antes, dije. Fue allí donde aprendí la lección que debería haber aprendido antes. Que la comodidad puede ser una jaula si dejas que otra persona cierre la puerta. Los aplausos subieron como calor. Lo sentí en mi rostro, en mis manos, dentro de mi pecho por un momento. Dejé que reposaran allí. Luego leí la dedicatoria. A todas las mujeres a las que se les dijo que aprendieran su lección, y que lo hicieron. Los aplausos esta vez vinieron con algunos vítores. No fue una vuelta de victoria, fue un regreso a casa. Luego firmé libros y escuché. Una enfermera me dijo que había dado la entrada para su propio apartamento esa mañana. Una profesora dijo que había guardado mi artículo sobre documentación como una lista de verificación. Una mujer de mi edad me apretó la mano y susurró. Gracias por mostrarme que la persona en el espejo puede cambiar. Cuando la sala se vació, Tomás se acercó tímidamente con un ejemplar para que se lo firmara. Para el mejor portero de Madrid, escribí, y luego añadí, y el héroe silencioso del vestíbulo. Se rió, luego carraspeó y dijo. Señorita Matos, hay una cola más allá del bar. Mientras recogía mis cosas, las luces del hotel brillaban un poco más cálidas. Fui a la ventana, donde meses antes había observado a una versión más joven de mí misma navegar por un tipo diferente de noche. Afuera, la ciudad se movía de la forma en que siempre lo hace, apresurada, deteniéndose, chocando, perdonando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Teresa. Mañana. 3 nuevas clientas. Además, tu madre quiere tortitas. Sonreí. Tortitas sonaba como un plan. Esa noche, de vuelta en el ático, subí las escaleras y me detuve en el umbral del cuarto de invitados. El escritorio estaba bajo la ventana, exactamente como antes, con sus arañazos y todo. Pasé los dedos por su borde y sentí la muesca donde mi pluma se había hundido semanas antes. A través del cristal, el parque brillaba de un verde suave e improbable. Abrí la ventana unos centímetros e inspiré el aire nocturno. Olía a hojas húmedas. Un toque de un puesto de castañas. Una nota perdida de un saxofón en algún lugar de la avenida. En la cómoda, el anillo de esmeralda de mi abuela captó un rayo de luz de la calle y lo devolvió con un pequeño guiño satisfecho. Apagué la lámpara, me deslicé bajo las sábanas y escuché. No los pasos de otra persona ni la respiración de otra persona, sino la ciudad. Mi propio corazón sereno marcando el tiempo. Me dormí sin prepararme para nada. Por la mañana, la luz del sol inundó el suelo de esa forma limpia que ocurre cuando un día aún no ha sido complicado por las expectativas de nadie. Fui a la cocina, hice café como a mí me gusta, y puse 2 platos en la encimera para las tortitas, porque mi madre llegaría con un periódico y opiniones. Vi mi reflejo en la puerta del microondas, pelo desordenado, ojos brillantes, boca lista para sonreír, y sentí esa certeza amable de nuevo. La persona que controla la sala de juntas no siempre es la que controla la empresa. A veces es la que es dueña del edificio, y a veces, la mejor adquisición es aquella en la que recuperas tu propia vida, una habitación a la vez, hasta que todo el lugar te pertenece. Esta historia de poder, libertad y venganza, ¿te ha puesto la piel de gallina? Asegúrate de hacer clic en el botón de «Me gusta» ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Leonor tranquilamente colocó esos papeles del divorcio en el escritorio de Eduardo. Pura justicia poética. ¿Cuál fue tu momento favorito? Compártelo en los comentarios de abajo y no te pierdas más historias de coraje, reinvención y dulce venganza.